Se podía haber considerado a Efra Álvarez, decían mis compañeros, y estoy totalmente de acuerdo. También. Pero ya serían 9 del líder del fútbol mexicano, Sergio, ya serían demasiados y le puede incomodar a algunos, como tú, Rubiates. No, a mí me da gusto que a Chivas le vaya bien. Lo que me, digamos, preocupa, porque te estimo, es que ya vaya a la Minerva. No. Eso es lo que me preocupa. Van 3 que ya estés tan emocionado y tan ilusionado. Alégrate de mi alegría, nada más. Sí, de acuerdo, pero no quiero que te ilusiones tanto. No pasa nada. Te agrandes tanto y subas tanto. Humildad. Y luego la caída puede ser muy dolorosa, estrepitosa. No. Pero no es lo que le deseo a Chivas, ¿ok? ¿Seguro? ¿Seguro? Te lo aseguro. Ok, yo no te voy a deseo creer. el mal al Guadalajara. Te voy a creer. Tampoco el bien, pero no es cierto. Ya salió el peine. No tengo nada contra Chivas, Mi punto, Adal, es, los veo y entiendo, emocionados, ilusionados, y tienen razones para estarlo. Pero sí, siendo honestos, en una liguilla previo al Mundial, sin seleccionados mexicanos de Chivas, sí se debilita el Guadalajara, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo se presentan las cosas. No los descartes tan rápido, no tengas tanta prisa por eliminar sus aspiraciones. Sergio, te mando un fuerte abrazo, la pelota en tu cancha, saludos a todos en Equipo F. Perfecto, aquí vamos, en este martes de Equipo F, que evidentemente hablaremos de la baja de Gil Mora, de selección mexicana, para estos duelos en Panamá y en Bolivia, pero también hay que iniciar con el rebaño. Bienvenidos. Chivas ha fichado muy bien, Chivas aporta 8 futbolistas a la selección. Está muy bien repartido eso, y ahí está la mano de Milito desde que arrancó. Es muy completo. Lo que ves en Chivas, auténticamente todos atacan y todos defienden. Esto es para el Guadalajara lleva 3 triunfos, lleva solamente un gol en contra, va en los primeros lugares de goles a favor. Debió ser al menos semifinalista el torneo pasado. Yo creo que hay que darle un gran mérito para mí a la directiva, que pudo aguantar, cree en el proyecto, ahí está, tiene un buen plantel, tiene un plantel competitivo y tiene competencia en cada posición. Y este es el momento de Chivas. Ojalá dure mucho tiempo. Pinta muy bien lo de Milito, lo de Chivas, más allá de cuántos vayan al Mundial y con quién se quede Chivas en la liguilla. Así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, Jared Borghetti y Sergio Dip. Caballeros, les tengo malas noticias a las Chivas. ¿Ok? Con eso iniciamos esta edición de Equipo F. Nada contra el Guadalajara, pero todo a favor de los datos, como el siguiente. Es verdad que Chivas es líder general, que han sumado 9 de 9 puntos, que llevan 5 goles a favor y solo 1 en contra, y que tienen 8 convocados a selección nacional mexicana, ahora mismo que no hay europeos y que no es fecha FIFA. Es cierto que Chivas ha arrancado con 3 victorias, pero les tengo malas noticias a los Chiva hermanos. Van contra su propia historia negativa en torneos cortos. Ojo con esto, las 6 veces, contando esta, Chivas que arranca con 9 de 9 en torneos cortos. 4 de las 5 veces anteriores se quedaron en cuartos de final. Y una ocasión, la del Clausura 2019, ni siquiera clasificaron a la liguilla. Es decir, 9 de 9 puntos no garantiza nada en los propios estándares de las Chivas. Ojo con eso. Inicio perfecto, líderes generales, pero nunca en torneos cortos, cuando arrancan así de bien, han llegado más allá de cuartos de final. Mi Richard. No deja de ser una estadística, Sergio, no deja de ser una estadística. Pero reveladora, mi Richard. Y siempre hay una primera vez. De verdad, yo no creo en las estadísticas. O sea, a veces son casualidad. Hoy es otra gran oportunidad que hay que aprovecharla y que hay que hacer las cosas distintas para que el resultado sea distinto. Pero siempre pensaron que iban a hacer las cosas distintas y no pudieron hacerlas. A mí te lo juro, de verdad, las estadísticas, que esto indica, no, espérame tantito, hoy va a ser la primera vez, hoy lo vamos a lograr. ¿Lo aseguras? Siempre hay una oportunidad nueva. ¿Lo aseguras? Sí, lo aseguras. La temporada pasada, con el inicio que habían tenido, ¿quién daba un cacahuate por el Guadalajara y se metió sexto? Entonces, hoy es momento de pensar, dar un paso al frente, y es momento, dadas las condiciones del torneo, de meterte cuarto, para que te favorezcan las condiciones de estar en los primeros 4 lugares del torneo, que ya sabemos cuáles son, el jugar de local, el regreso, y el punto, el caso de empate, ¿no? El empate global a favor. A Richard, entonces, Robert,
no le importa esta estadística. ¿Qué piensas? 9 de 9 y nunca han llegado más allá de cuartos de final, Robert. Abrazo también. Igualmente, buenas tardes. Sí, han de estar muy preocupados los seguidores de Chivas con el dato que nos ofreces. Sí, es contundente, Sí, Robert. No, lo que pasa es que 3 partidos son pocos, obviamente, hay que darle tiempo a este equipo. Pero en este caso lo importante es que son 3 victorias para nada casuales. O sea, sí creo que es el Guadalajara el equipo que mejor ha jugado. Está lo del Toluca, muy sólido, muy consistente, y algunos partidos sin jugar con todos sus titulares, pero lo de Chivas ha sido convincente, inobjetable, o sea, ha jugado mejor que sus adversarios en cada uno de los 3 partidos. Claro, hay que esperar a ver qué tanta continuidad le dan a este trabajo, a este nivel de productividad, y considerando además que es un torneo distinto, especial, por lo que sucederá en el tramo final en la liguilla. Hay que pensar desde ahora en estas Chivas que van a estar en la liguilla, no sabemos en qué posición, pero que deberán prescindir de varios de sus futbolistas y que prescindirán de más jugadores en la medida en que mejor jueguen de aquí al resto del torneo. Por supuesto, mientras mejor le vaya al Guadalajara colectivamente, más convocados tendrían de cara al Mundial, Jared, y pues más se podrían debilitar en una posible liguilla. ¿Qué piensas de esto, Jared? Buenas ¿A ti tardes. tampoco te importa? Un abrazo, siempre que Chivas arranca 9 de 9, no trascienden más allá de cuartos de final. Buenas tardes para ti y para mis compañeros. Yo creo que las estadísticas no te condicionan en lo absoluto. Son simplemente datos y son estadísticas que se llevan y en cada torneo van saliendo y van saliendo más. Hay una que es muy clara, el 6º lugar nunca ha sido campeón También. en el fútbol mexicano, ¿no? Pero es, ponle, casualidad. No tiene que ser tampoco mala suerte caer en el 6º lugar. Pero es nada. un hecho, ¿no? Pero simplemente te da a entender que no te tienes que relajar. Si comienzas bien, algo sucedió mal en el pasado. Bueno, en lo siguiente. Que no pudiste coronar. Que no pudiste mantener. Ni semifinales. Sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno comenzar mejor ganando con 9 puntos. Yo prefiero comenzar ganando 9 puntos y que me digan, oye, pero es que si ganan 9 puntos, no vas a pasar de cuartos. Sí. ¿Y quién me dice? O sea, ¿quién me lo asegura? La historia. No, nadie te lo asegura. La Pero historia la historia dice de torneos que las cortos dice estadísticas anteriores hasta ahí has llegado. Pero eso no te va a condicionar lo que viene en un futuro. Te puede motivar. Te puede motivar. Ya están en la liga, ya escuché A ver. así como quitaron el piso 13 en los elevadores, Ándale. se saltan del 12 al 14, van a calificar para este torneo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Y punto. El 6 no, porque no va a El ser 6 campeón. no, porque como no es campeón, hay que quitarlo. Por supuesto que no, es un chiste, Entiendo. una broma. O sea, Pero Richard, esto es contundente. Yo no estoy diciendo que Chivas no va a trascender, solo digo que esto no le garantiza nada al Guadalajara. Si Y tú, eso le es lo que dice preguntaras, su si tú le historia. preguntaras a los demás equipos, ¿qué prefieres en el torneo? ¿Comenzar con 9 puntos o comenzar...? No, como el América, o 2 de 9. O 2. Claro, como ¿Qué te Chivas. van a decir? Como Chivas. Yo prefiero líder los 9. general. Pero todos sabemos que no. Pero la historia dice no que se si trata comienzas de con cómo 9 vas a empieza. llegar hasta cuartos. ¿Y quién me dice, quién me asegura eso? Jared, Nadie. Nadie lo asegura, Nadie. pero tampoco el 9 de 9 te garantiza nada. no, nada. Ninguno. Pero tienes garantizado lo que sí es una tercera parte del puntaje que un te va a dar margen. la clasificación. Dentro de los primeros 4, diría yo, que son 27 puntos. Si tienes 9, Claro. la tercera parte serían 27. Estás dentro de los 4 con ese puntaje, más o menos. Entonces, empezar bien, darle continuidad. Tienes buena banca, tienes buena competencia deportiva, traes un gran técnico, tienes al público y tienes una inercia positiva, dale para adelante. Que es normal que el América se vaya a recuperar, sí. Que es normal que el América a lo mejor, el Guadalajara a lo mejor afloje un poquito, sí, es normal. Pero ya hablar de un inicio así te habla de otra cosa distinta a lo que vivió el torneo pasado. Hoy Chivas le lleva, Robert, ya 7 puntos de ventaja al América, que obviamente no es poca cosa, ¿verdad? Después de solo 9 en disputa, ya le lleva 7 de ventaja. Pero Robert, tú tomando todo esto en cuenta, ¿asegurarías que Chivas va a terminar sobre el América en la tabla? No, hombre, ¿cómo voy a asegurar ¿Tampoco? eso? No, para ¿No? nada. No, lo importante de estos 9 puntos y de la pobreza en cuanto a números de la América es que sí son reflejo de lo que han jugado, o sea, tienen los puntos que merecen. Las Chivas han merecido estos 9 puntos, se los han ganado. Y el América no ha merecido más que esos dos puntitos, seguramente las cosas cambiarán. Este magnífico arranque del Guadalajara, haber jugado mejor fútbol que el resto en términos generales, no lo ubica como el principal candidato al título, para nada. Hablamos de 3 jornadas, pero sí lo ubica
entre los 5 principales, Sí. algo que no hubiéramos considerado antes, algo que no se consideró en el torneo anterior, ¿no? De hecho, medio sorprendió ubicándose en sexto y yo creo que con un fútbol que le daba para instalarse por lo menos en semifinales. Ahora hay que esperar. No es el principal candidato el Guadalajara, pero sí hay que mencionarlo entre los 5 principales. Merece respeto, por supuesto, porque además no solo es este inicio de torneo, sino cómo cerraron el anterior, ganando 7 de sus últimos 8 juegos de fase regular. Richard, Jared, ¿alguno de ustedes aseguraría que Chivas va a acabar sobre el América en la tabla al final del torneo regular? Yo, como lo dije ayer, va a acabar, ojalá, y creo que es el paso que tiene que dar, es una obligación, digámoslo así, para darle continuidad, dentro de los 4. O sea, yo sí creo que va a acabar dentro de los 4 primeros para tener esas ventajas. ¿El América no? Y como están las cosas hoy, con lo que falta y lo que puede suceder, yo creo que puede acabar arriba del América. Lo que pasa es que el América, ya lo vimos en el tercer título, calificar de panzazo y quedar campeón. Entonces el América es capaz de cualquier cosa, el Guadalajara no, el Guadalajara tiene que tener esa continuidad. Buena esa. Sí, Sí. y sigue siendo mucho mayor el potencial del América. También. Obviamente, o sea, si ambos equipos a partir de aquí jugaran rozando su propio techo futbolístico, pues el América lo rebasa. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Las Chivas han jugado muy cerca de ese tope en este arranque. Y no solo en el arranque. Lo promisorio en el caso de Chivas es que venían de cerrar muy bien el anterior torneo. Creo que merecían estar por lo menos en semifinales. O sea, no es casual esto. Ya hay un trabajo ya de varios meses que está rindiendo frutos. De acuerdo. Jared, ¿metes las manos al fuego por las Chivas? No, ¿Sobre el América? ¿Los pies? no. Los pies, nada. No, yo creo que los dos equipos, qué bueno que Chivas comenzó bien y América seguramente levantará. No sé qué tanto le alcance como para estar por encima de Chivas, pero todo va a depender de lo que deje de hacer Chivas. Porque para comenzar, ya le saca ventaja de 7 puntos. 7. Entonces, si es que llega a alcanzarlo o a rebasarlo, va a ser por culpa de Chivas. Ok. No porque América realmente esté mejor. Yo creo que van a levantar los dos. Aquí la cosa va a ser en el momento que les quitan a los jugadores para el Mundial. Sí. Ahí es donde va a cambiar. Bueno, tampoco no sé cuántos vayan a ser de América, si es el No, de portero, Guadalajara De tampoco. América, el portero, el hoy pensaríamos Reyes. Malagón, Reyes, quizá Fidalgo. Sí. ¿Puede ser Fidalgo? ¿En serio todavía siguen con eso? Y a lo mejor Sí, Juárez, pon tu Ahora siguen central. con quién eso. Ramón sabe. Juárez, Sí, podía ser 3 y Guadalajara no más de 4. 4, Chivas. Yo creo que ni Javier lo tiene en radar y a fuerza nosotros siempre estamos hablando queriendo, a ver, Fidalgo. Sí lo tiene en el radar, Ah, Jared. por Dios. Ha trascendido. Que es su naturalización, están esperando febrero cuando sea elegible para llevarlo. Aunque no esté en su mejor momento. No. Sí, de Ha acuerdo. bajado su nivel. Ahora vamos a razones, digamos, Para principales. la selección que le da oportunidad a cualquiera que venga a jugar en México y que le vaya bien. No te preocupes, Malamente. te le llevamos al Mundial. Malamente. Te abrimos la puerta para llevarte al Mundial. Malamente. No, Pero Dios. estamos de acuerdo, Jared. Ayer hablábamos de, digamos, razones o responsables del mal momento del América. Hoy estamos más positivos, optimistas. Vamos ahora a razones o responsables del buen momento de las Chivas. Milito tiene que estar evidentemente en la plática. Richard, ¿dónde pondrías al técnico del Guadalajara? Mira, Del 1 al 5. te voy a decir qué pienso en relación a las contrataciones últimas, digamos que son Aguirre, Richard Ledesma, Claro. Brian Gutiérrez. Estos últimos que llegaron del torneo pasado a la fecha, los tuvo que haber detectado Javier Mier con su equipo de trabajo Ok. y después llamas al técnico y junto con el técnico los eliges, pero le das una explicación de quiénes son y de dónde son, de acuerdo a las políticas del club. Podemos contratar jugadores de Estados Unidos que sean de pasaporte mexicano, entonces le explicas, los ves, los analizas con el equipo ya del técnico y por supuesto que llegan a un acuerdo. Entonces, Javier el Mier. mérito es compartido, diría yo, Javier Mier, Milito, para que hayan llegado estos jugadores México-americanos. Eso Totalmente. es lo que pienso, como factor número 1. Factor número 1 dirías entonces. Pero entonces, ¿dónde lo pusiste? Digamos que Estamos hablando de Mier Gabriel y las Milito, Javier Mier. contrataciones. Buen momento de Chivas, buenas contrataciones, me parece Buenas una mejor contrataciones. banca. Entonces, Bien. involucro al técnico con el director deportivo. Ok, entonces podríamos poner ahí 1 o 2 Sí, pero puede estarnos en de acuerdo. mancuerna a Mier y a Milito. Sí, podrían Dale. estar mis compañeros en otro Por pensamiento. supuesto, pero vamos arrancando ahí contigo. Que ahí podríamos decir, pero el que los contratan entre Mier y Milito, pero el que los dirige es Milito. Claro. Tiene más valor, ¿no? Totalmente. ¿Les gusta Milito 1? Sí. Robert, ¿te gusta Milito opción número 1? Milito 1 para mí Indiscutiblemente. incuestionablemente. Ok, ok. Mi duda sería quién elabora esas listas, porque puedes meter ahí muchos Tú factores, dinos ¿no? factores también, a ver, nivel de jugadores. Milito es el principal,
Y junto con Milito, pegadito abajo, yo hablaría nivel de jugadores, pero claro, Milito tiene que ver con eso, con que los futbolistas se hayan acercado a su mejor nivel y organizarlos y todos jugar a lo mismo. Ahí sigue estando la mano de Milito, nivel de jugadores, y claro que apoyando todo eso está el trabajo de Mier, discreto, de perfil bajo, pero trabajando con seriedad y acertando, no solo en las contrataciones, sino en el surgimiento de los futbolistas adecuados. Esos tres factores yo los pondría, y quizá en ese orden. Milito, jugadores, Mier. Perfecto. Así te los acomodé por ahora. No sé Luego podríamos hablar de que han enfrentado equipos a modo, no han enfrentado a un candidato al título. ¿Estamos de acuerdo? Son ni a partidos, Tigres, ni a Toluca. no me déjame contestarte, pero son partidos que por lo mismo que estás diciendo tendrías que ganar. Entonces está en marca perfecta por eso. Okay. Pero si tú consigues esa marca perfecta, ¿cómo vas a llegar a las siguientes tercera fecha que enfrentas al América, al Toluca, al Cruz Azul, al Monterrey, a a los Tigres? Pues con más puntos y más confianza y con una inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, totalmente. Hablando contigo, Richard, pienso que también es importante la disciplina. Total. Extra cancha. No, bueno. Extra futbolística. Tú la padeciste. Conciencia. La indisciplina. Ya, como diciendo, basta, se acabó. Ya, jugadores, por favor, ya. Basta, ya. ¿no? Comprometidos a fondo en lo que hacen, y sí, organizados. Creo que es el equipo que mejor se reparte el trabajo. Puedes hablar del fútbol del Toluca o de los Tigres, con un potencial Con sus individualidades. mucho mayor, pero con distintas funciones muy claras. Aquí como que es más claro que el objetivo es todos tenemos que poner lo mismo. El esfuerzo es equitativo, ¿no? La repartición de tareas de esfuerzo es similar. Se puede hablar de que no ha enfrentado a grandes rivales, pero yo insisto, no hablamos de estos 3 partidos de Chivas, hablamos de los 10 del cierre del anterior torneo también, y ahí empezaron venciendo al América, jugándole muy bien a Cruz Azul, jugándole muy bien a Tigres, a los fuertes. A los fuertes los enfrentaron muy bien. O sea, eso te da para pensar que están para competirle a cualquiera, evidentemente. Pero sí también metemos en la plática lo extracancha, que han sido más disciplinados que antes, afortunadamente. Y Milito tiene que ver. También. Y Mier también el orden. Sí, el orden. Jared, ¿qué más piensas? A Mauri, la salud, no ha habido grandes lesiones, también es importante, necesitas cierta suerte en ese sentido. El calendario, las fuerzas básicas. Está pensando, Jared, a ver. ¿Qué más metes en la plática, Jared? Hablando de lo que es en el inicio del torneo, pues sí, tendría que poner que creo que el calendario le ha ayudado como para poder también no comenzar con partidos tan complicados. No es de militar a Chivas. No de militar. ¿Prefieres empezar un calendario así? Fuerzas básicas, fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Ala, Campillo. Me voy para Brian, no. Me voy para Cailoso. Bovea, no. Hormiga. Yael. Ya te dije Hormiga. Camberos. O sea, ya estás hablando de jugadores de cancha y refuerzos. No todos son titulares. No, pero creo que... Y no son que comenzaron el torneo pasado y han hecho... 6 o 7. Sí, pero muchos de ellos ya tienen tiempo jugando. Sí. Salieron de fuerzas básicas. No, ya lo sé, pero estamos hablando del momento. Decir, bueno, la llegada de Camberos y de Yael le han cambiado la cara. Bueno, sí, los de las fuerzas para que básicas. estén ahí es porque se ha hecho un trabajo bueno abajo. Entonces, ya están, pero qué bueno que ya están. Hablando del momento. Pero con estos que han salido gradualmente y con el fútbol que están jugando, sí se ve una revitalización en el trabajo de fuerzas básicas, algo que tenía tiempo de no verse. Como seguimos sin verlo en Pumas, ahí deseamos de Chivas también hoy, ya no producen jugadores al nivel que producían, ya no son el equipo que principalmente abastece a la selección mexicana. Hay una revitalización en ese sentido, a la que hay que darle más tiempo. El trabajo de fuerzas básicas entonces tendría que ir a la par del trabajo de escauteo. Claro, prácticamente, pero de escauteo en Estados Unidos. Y va a la par, sí. Por eso el punto número uno en ese sentido. Que decías cuando la dirección deportiva detecta ese talento en Estados Unidos, junto con el técnico, lo revisan, los escogen, los traen. Entonces ahí es donde Roberto interviene. Pero es lo mismo que escautear a un chavo en Estados Unidos, lo traen, pero hay que hacer que funcione, porque también sucede lo mismo cuando contratas jugadores mexicanos, que lo vieron, que lo contratan, lo ponen y no funcionó. ¿Cuántos Guadalajara tiene buenas fuerzas básicas, y tiene un paso intermedio que se llama tapatío. O sea, tiene un escalón más que los demás. Por eso también tienes, ¿cuántos? 6 o 7 jugadores en la sub-20 y en la sub-17. Pues es exactamente lo que decíamos ahorita, ¿sí? Entonces, yo creo que ha sido la combinación de un trabajo de fuerzas básicas interesante y un buen escauteo de mexicoamericanos también. Sí, ahora, no hemos mencionado en casi 20 minutos a Mauri Vergara. No. Y aquí aparece como opción.
¿No tiene nada que ver en el buen momento de las Chivas? ¿Por qué no tienes que meter si él, para eso tiene a Javier Mier, que es el que se encarga de eso? Y es el que tiene que tomarlo. ¿No merece estar en la conversación? Sí, lo tienes que, vaya, es que no tendría que estar, pero por supuesto que está amparando prácticamente todo lo que estamos diciendo, porque es el que invierte, el que contrata, el que modifica, el que saca, el que pone. Entonces yo creo que atrás de todo esto está el dueño de la institución, que es el que apoya el proyecto. Como sucedió con América cuando lo analizamos en su momento, ¿no? Que no es ningún secreto que la gran pasión de Amaury es el cine. ¿Estamos de acuerdo? Se ha platicado. Se ha platicado. Y creo que no es tampoco decir que no sepa de fútbol, pero es un hombre que heredó al equipo, que tiene una gran pasión por el cine, que parece muy inteligente poner a los hombres que sepan a los correctos y hacerse a un lado, ¿no? Y volar por debajo del radar. ¿Coincidimos de Amaury? Sí, ¿Sería lo correcto? Pero sí tiene pasión y sí ha invertido dinero. No hay que decir que solamente su pasión es el cine. Creo que se ha hecho un gran aficionado porque tiene uno de los equipos más importantes de México. Ok. ¿Qué tanto está en el día a día, Richard? Mucho más incluso, digamos, que el señor Azcárraga. El señor Azcárraga te cita en juntas, por supuesto está pendiente, pero él sí va de repente una vez o dos a la semana. Buena. Después de hablar del Guadalajara, tenemos que hacer una pausa para platicar de selección y Gil Mora específicamente, que ya no estará en estos duelos contra Panamá y Bolivia. Volvemos. Bienvenidos. Las noticias al momento en el centro de alto rendimiento giran en torno a Brian Gutiérrez y Richie Ledesma, que ya platicaremos, pero la actual, la más reciente, es la de Gil Mora. Baja de selección nacional mexicana para este parón que propusieron y acordaron Liga MX y selecciones nacionales. Gil Mora, el joven mexicano de 17 años, la sensación de los Xolos, etcétera, baja y Alexis Gutiérrez tomaría su lugar. Vamos con César Caballero, que nos va a dar la información siguiendo de cerca al Tri hasta el CAR. Mi César, un abrazo. ¿Qué pasó con Gil Mora? Es la pregunta. Hola Sergio, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Equipo F. Sucedió que Gil Mora reportó a esta concentración, pero no estaba al 100%. El futbolista de los Xolos de Tijuana ha tenido algunos problemas físicos, también algunos temas musculares que ha venido arrastrando durante las últimas semanas. Incluso en el partido del fin de semana ante el Atlético de San Luis, él expresaba que no estaba al 100%. Decide hacer el viaje para reportar con la selección mexicana. Tuvo un par de días de trabajo con el tricolor, sin embargo, termina resintiéndose de esos problemas físicos, y ante esta situación Javier Aguirre y el cuerpo médico del Tri dicen: hay que parar, mejor regresa a tu club, rehabilítate, recupérate de la mejor manera posible para que puedas estar disponible lo más pronto posible. También Javier Aguirre, algo que quiso evitar a toda costa, es una lesión de mayor gravedad que dejara a Gilberto Mora más tiempo fuera del terreno de juego, así que por esta razón han decidido darlo de baja de la concentración, que regrese a recuperarse con los Xolos de Tijuana, y como lo decías, en su lugar va a estar Alexis Gutiérrez, el futbolista de las Águilas del América. Va a viajar el día de mañana, miércoles, y lo hará directamente a Panamá. Ahí se encontrará con Javier Aguirre y con el resto de los seleccionados, mientras que para esos momentos Gilberto Mora ya habrá reportado con su equipo en la frontera. Entonces, mi César, por lo que entendemos, es algo menor, nada grave en lo de Gil Mora, pero es más como por precaución iniciando año mundialista, ¿correcto? Totalmente. La información que tenemos es que es algo preventivo, que es algo que hasta el momento no ha pasado a mayores, que ya el cuerpo médico de los Xolos de Tijuana determinará cuánto tiempo de recuperación o de descanso le dará al jugador Gilberto Mora, pero lo que la selección no quiso hacer fue exponer a una lesión todavía mayor a Gil, tomando en cuenta que va iniciando el torneo, que este es un año mundialista y que hay que tratar de cuidar a los futbolistas lo más posible para que lleguen al 100% al verano, que es lo importante cuando se disputa la Copa del Mundo. Por supuesto. Y por último, mi César, lo platicábamos hace algunas horas en SportsCenter, pero actualizar la información, todavía no podrían jugar con México Brian Gutiérrez ni Richie Ledesma de Chivas.
Han pasado 2 horas desde que hicimos ese enlace, Sergio, y todavía sigue sin llegar ese documento por parte de US Soccer que habilite la posibilidad de que Brian Gutiérrez y Richie Ledesma puedan tener minutos en estos duelos amistosos ante Panamá y ante Bolivia. Sin embargo, los dos futbolistas de las Chivas de Guadalajara realizan el viaje con el resto de sus compañeros. Javier Aguirre quiere tenerlos cerca, seguir conociéndolos, ver qué le pueden ofrecer en su esquema táctico y por qué no también pensar que quepa la posibilidad de que la respuesta por parte de US Soccer llegue en las próximas horas y que puedan estar habilitados para jugar ante Panamá o ante Bolivia. Así que los dos futbolistas realizaron el viaje. Misma situación de Germán Berterame, quien está por cerrar su contratación con el Inter de Miami. De hecho, hace aproximadamente 8 minutos en 5 camionetas blancas salió la selección mexicana con destino al aeropuerto de Toluca, donde tomarán el vuelo charter. Se les espera aproximadamente a las 7:30 de la noche, tiempo de Panamá, que estén aterrizando en territorio canalero de cara al juego de este jueves por la noche frente a los dirigidos por el señor Christensen. César, te saludo con gusto. 2 preguntas rápidas. Una, ¿Canadá le está pidiendo la opción a México por Marcelo Flores también? Y de ser así, ¿por qué México no la ha autorizado? Y la otra sería, si en algún momento se le cuestionó a Javier Aguirre el tema de quién va a suplir a Gil Mora. En este caso ya sabemos que es Alexis Gutiérrez, pero hay candidatos que están pasando un gran momento, como Angulo en Toluca o como el mismísimo Efraín Álvarez en Guadalajara. Si en algún espacio hubo oportunidad de preguntarle por esa opción. Hola Richard, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te contesto la primera. La selección de Canadá en ningún momento ha pedido una autorización a la Federación Mexicana de Fútbol para que Marcelo Flores pueda jugar con los canadienses en partidos amistosos. Incluso habían llamado a Marcelo Flores para los duelos que va a disputar también en el mes de enero la selección de Canadá. Sin embargo, al final reculan porque no se puede administrativamente. Te explico. Marcelo Flores ya en algún momento jugó uno de los partidos de la liga de CONCACAF, de la Nations League, lo recuerdo perfectamente. Él debuta oficialmente con selección mayor en un partido ante Surinam allá en Torreón. Entonces, al haber ya disputado un torneo oficial de mayores, clase A, con la selección mexicana, entonces Marcelo tiene que hacer el one-time switch si es que quiere jugar con la selección de Canadá. No se trata aquí de que México le dé una autorización. Marcelo sí tiene que hacer el trámite completo para poder ser elegible con el conjunto canadiense. Y con respecto a la segunda pregunta, esta semana no hemos tenido la posibilidad de poder hablar con Javier Aguirre. Seguramente habrá una conferencia previa al partido del jueves, pero ya sería el de mañana miércoles en territorio panameño. Ahí se le podrá cuestionar respecto a los futbolistas que ha llevado esta convocatoria, en especial al reemplazo de Gilberto Mora. Yo coincido contigo, me parece que hay elementos en mucho mejor momento, que han estado en mucha mejor forma desde hace varios torneos, caso de Angulo, caso de Efraín Álvarez. Sin embargo, Aguirre ha decidido que sea Alexis Gutiérrez, un hombre que si bien ha tenido participación con América, en ningún momento se ha mostrado determinante durante su estancia con el conjunto americanista. Sin embargo, solamente Javier Aguirre conoce la respuesta y habrá la posibilidad de preguntar el día de mañana en la conferencia previa al duelo ante los panameños. Perfecto, mi César, gracias como siempre por la información. Desde el Centro de Alto Rendimiento, entonces, el Tri, ahora mismo mientras hablamos, va rumbo a Toluca para volar en charter a Panamá. Llegan esta misma tarde-noche a territorio panameño. Baja de Gil Mora, Robert, ¿qué piensas? ¿Qué tanto pierde México? ¿Qué tan sensible te parece la baja de Mora para estos dos amistosos? Bueno, lamentable, pierde por lo pronto él, ¿no? Porque era una gran oportunidad para que prolongara su evidente crecimiento futbolístico. Es cada vez mejor jugador, material de selección indiscutible. No sé si todavía con los alcances como para decir en Mora recaerá la responsabilidad del fútbol creativo del equipo mexicano. No tanto, pero sí es un elemento al que tienes que contemplar. Entonces, lamentable en el sentido de que se desperdician dos muy buenas oportunidades, porque estos partidos también son de otro nivel de aprovechamiento, pueden serlo, ¿no? Sí. Juega contra Panamá en Panamá, juega contra Bolivia en Bolivia, ¿no? Pero por otro lado, y por las condiciones de Mora y la edad tan joven, me parece bien que tomen precauciones a ese nivel, ¿no? Trae algunas molestias, por lo pronto lo cuidamos. Aquí será muy importante, y me imagino que así sucede, que trabajen en conjunto con los xolos, sí, los respectivos cuerpos médicos y los, la comunicación. Y los técnicos también. Oye, a Mora lo queremos para el Mundial, los xolos también lo quieren para el Mundial, con lo que eso implica. Claro, la venta. Aunque fuera simplemente como negocio, ¿no? Entonces, vamos a cuidarlo al máximo de aquí a la Copa del Mundo, pero por otro lado, claro que es importantísimo
jugar lo más posible de aquí al 11 de junio. Hablamos de menos de 5 meses para ver qué tanto sigue creciendo Mora y qué tanto se convierte en una alternativa promisoria, ¿no?, para el equipo mexicano. Yo lo pongo ahí porque ahí juega Efraín Álvarez y no está convocado. Angulo juega a veces por derecha y a veces lo pones por izquierdo sobrando. Pero realmente pues es una opción. Hay buenos jugadores en la lista, o sea, me gustó esta lista porque son prospectos de jugadores que ya sabes que no van a llegar todos, pero pueden complementar o generar la competencia deportiva en esa lista de Javier Aguirre. Romo Lira en la contención y luego Lainez, que sabemos que preferentemente juega por derecha siendo zurdo, y entonces uno pensaría que puede también un zurdo o un derecho jugar a pierna cambiada en esa zona. Por eso Angulo se vuelve opción, Efraín se vuelve opción y el mismo Alexis Gutiérrez, aunque en América lo están poniendo por derecha. Sí. Pero vaya, ahí está Romo Lira, está Denzel García, está Lainez, Piojo, Fimbres, Charlie, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, ya se baja Gilbora. Hay buenas opciones en medio campo, ¿no? Sí. A Alexis Gutiérrez lo llevan en lugar de Mora por lo que en su momento hizo con Cruz Azul. Totalmente. No por lo que ha hecho con el América. Entonces también ahí, claro, es como de emergencia, ¿no? No está contemplado evidentemente para jugar. Y a mí me llama la atención sobre todo el caso Berterame Armando González. Porque debe haber una lucha ahí por un tercer lugar, suponiendo que Santi Jiménez se recupere. Sí. Raúl Alonso Jiménez como titular indiscutible. Santi 2. Yo no creo que lleve 4 centrodelanteros, porque bueno, tienes que protegerte en todas las posiciones. Imagínate llevar 4. Claro. Entre Berterame y Armando González, estos dos partidos creo que serán muy importantes, entre otras cosas, en ese sentido, para Javier Aguirre. Sí. Y llevó también a Sepúlveda, Jared. Sí, al que tú le tienes confianza también. Sí, claro, porque creo que ha trabajado y no sé si el fútbol haya sido injusto con él, le llega tarde las oportunidades o las aprovecha o no. Un club como el América entra en este tipo de bache. El primer reflejo suele ser minimizarlo, decir que son solo 3 partidos, que el torneo es largo. Que la jerarquía tarde o temprano aparece. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero también hay un riesgo enorme en quedarse solo con ese discurso. Porque no es únicamente que el América no haya ganado, es que no ha mostrado absolutamente nada que haga pensar que el problema se va a resolver solo con el paso del tiempo. No hay señales claras de mejora, no hay destellos, no hay partidos donde digas perdimos, pero jugamos bien. Y eso es lo que enciende todas las alarmas. El debate entre si esto es crisis o solo un mal momento es interesante, pero también engañoso. Porque muchas crisis empiezan exactamente así, como malos momentos que no se atienden a tiempo. Nadie dice que el América esté condenado, nadie dice que vaya a quedar fuera de liguilla, pero sí es evidente que está atravesando el peor arranque de su historia moderna. Y eso, por sí solo, ya merece un análisis profundo y honesto. Uno de los puntos que más se repite en la mesa es el nivel individual. Y ahí no hay escapatoria. El América hoy no tiene un solo jugador que esté marcando diferencia. No hay un futbolista que digas de este nos agarramos. Antes, cuando el equipo no jugaba bien, aparecía un Quintero, un Valdés, un Quiñones, alguien que resolvía con una jugada. Hoy no hay eso. Hoy todos están 1 o 2 escalones por debajo de su mejor versión, y cuando todos bajan al mismo tiempo, la responsabilidad ya no es solo del jugador. Es del contexto, del sistema, del desgaste. Jardín lleva más tiempo que cualquier otro técnico en la Liga MX con el mismo grupo. Eso habla muy bien de su trabajo, pero también explica por qué el mensaje puede empezar a perder fuerza. No porque sea malo, sino porque se vuelve repetitivo. Porque el jugador ya sabe qué va a decir el técnico antes de que lo diga. Y ahí es donde el impacto se diluye. En el vestidor del América hoy no falta profesionalismo, falta frescura. Falta ese sentido de urgencia que te hace correr 1 metro más, presionar 1/10 de segundo antes, arriesgar un pase que normalmente no intentarías. El equipo juega contenido como si tuviera miedo de equivocarse, y ese miedo es el peor enemigo de un club grande. La solución no es sencilla. No se arregla cambiando a 11 jugadores ni despidiendo al técnico. Se arregla con decisiones puntuales, con autocrítica real y con valentía. Valentía para reconocer que algunos ya no están para ser titulares indiscutidos. Valentía para dar oportunidades reales a jóvenes, no solo minutos simbólicos. Valentía para mover la estructura, incluso si eso incomoda a nombres importantes. El tema de la cantera también aparece con fuerza. El América ya no produce futbolistas como antes. Y eso no es solo culpa del club. Es un reflejo del fútbol mexicano en general. Se apuesta demasiado por el extranjero promedio y muy poco por el joven local. Se les exige resultados inmediatos y no se les da tiempo. Cuando el joven se equivoca, se le castiga. Cuando el extranjero se equivoca, se le justifica.
Ese doble criterio termina afectando el desarrollo, mientras tanto, Chivas aparece como el ejemplo contrario. No porque todo lo haga perfecto, sino porque decidió confiar en su proceso. Apostó por juventud, por identidad, por paciencia. Y hoy está cosechando los primeros frutos. No es campeón, no es invencible, pero tiene algo que el América hoy no tiene: claridad. Sabe a qué juega, sabe qué quiere, sabe cómo competir. Eso no garantiza títulos, pero sí te mantiene vivo. La comparación duele, pero es inevitable. Y es sana si se entiende como un espejo y no como una burla. Porque el fútbol es cíclico. Hoy uno está arriba, mañana abajo. La diferencia está en cómo reaccionas cuando caes. El América ha demostrado históricamente que sabe levantarse. La pregunta es si esta generación, este vestidor, este proyecto, tiene todavía esa capacidad. El parón por selección llega en un momento clave. Puede ser una bendición o una maldición. Bendición si sirve para resetear, para bajar la presión, para trabajar aspectos que no se ven en el día a día. Maldición si solo congela el problema y lo devuelve intacto. Todo dependerá de cómo se utilice ese tiempo, de que se hable puertas adentro, de que se decida, de que se ajuste. La directiva no puede quedarse al margen. No basta con decir confiamos en el proyecto. Confiar implica actuar, implica respaldar con hechos, no solo con palabras. Si el diagnóstico es que faltan perfiles, hay que traerlos. Si el diagnóstico es que sobra gente, hay que moverla. El mercado no siempre ofrece soluciones ideales, pero quedarse inmóvil casi nunca es la respuesta correcta. El aficionado, por su parte, está cansado de explicaciones. Quiere respuestas en la cancha. Quiere ver actitud, quiere ver hambre, quiere ver un equipo que, aun perdiendo, se deje todo. Eso es lo mínimo que se le exige a un club como el América. Y hoy, en muchos tramos, esa sensación no aparece. La Liga MX seguirá su curso con sus virtudes y sus defectos. Habrá polémicas, arbitrajes discutidos, partidos vibrantes y otros olvidables. Pero el foco seguirá puesto en los grandes, porque son los que miden la temperatura del torneo. Y hoy, esa temperatura está alta. El América tiene tiempo, sí, pero no infinito. Cada jornada sin mejora clara aumenta la presión y reduce el margen. Cada partido sin gol profundiza la herida. Cada decisión postergada se convierte en un problema mayor. Pero también cada reacción puede cambiarlo todo. El fútbol es así de cruel y así de generoso. Esta historia todavía no termina. Apenas está entrando en su parte más interesante. Y lo que venga después dependerá de la capacidad del América para mirarse de frente, aceptar sus errores y tomar decisiones a la altura de su historia. Porque en este juego nadie vive del pasado. El presente siempre manda. Y ese presente, por más incómodo que sea, no se puede seguir esquivando. Porque cada vez que el América entra a la cancha sin respuestas claras, sin una idea reconocible, el mensaje que se envía es peligroso, el de un equipo que ya no cree del todo en sí mismo. Y en el fútbol, cuando la confianza se pierde, recuperarla cuesta el doble. No basta con un gol, no basta con una victoria apretada. Se necesita una reacción sostenida, un cambio de actitud que se note desde el primer minuto. Hoy el América juega como si tuviera una mochila demasiado pesada en la espalda. Cada pase parece una decisión arriesgada, cada error se magnifica, cada jugada mal ejecutada genera frustración inmediata. Antes, el error era parte del juego. Hoy, el error paraliza. Y eso es un síntoma clarísimo de un equipo tensionado, de un vestidor que siente la presión y no sabe todavía cómo canalizarla. El parón de la liga es una oportunidad que no se puede desperdiciar, no solo para descansar físicamente, sino para replantear muchas cosas, para sentarse, hablar, mirarse a los ojos y decir verdades incómodas, para reconocer que el tricampeonato quedó atrás y que este torneo exige cosas distintas, para entender que la jerarquía no se reclama, se demuestra cada semana, y que nadie, absolutamente nadie, tiene el puesto garantizado por lo que hizo ayer. Jardín tiene una decisión clave que tomar. Seguir confiando en que el grupo se va a reencontrar, solo intervenir de manera más profunda. Intervenir no significa traicionar sus principios, significa adaptarlos. Significa ajustar cargas, cambiar roles, probar variantes con mayor convicción. Porque el problema no es probar, el problema es probar sin una idea clara detrás. Y eso es lo que hoy se percibe desde afuera. El América necesita simplificar su juego, dejar de buscar la jugada perfecta y volver a lo básico. Presionar, ganar duelos, atacar con determinación. Muchas veces los equipos salen de crisis no jugando mejor, sino jugando más simple. Un gol de rebote, un centro bien atacado, una pelota parada bien ejecutada. A partir de ahí, la confianza vuelve poco a poco. Pero para eso hay que llegar al área con gente, con intención, con hambre. La falta de gol también está generando un efecto dominó. Los volantes llegan menos porque dudan, los extremos encaran menos porque no ven opciones. Los laterales se quedan porque temen quedar mal parados. Todo está conectado. Por eso la solución no pasa solo por el delantero, pasa por el funcionamiento colectivo. Y eso se trabaja en el día a día. No en el mercado únicamente, pero el mercado también importa.
Porque hay carencias evidentes que no se pueden seguir ignorando. Si el diagnóstico es que falta un perfil específico, hay que buscarlo. No cualquier nombre, no cualquier oportunidad, sino el jugador que realmente encaje en lo que el equipo necesita. Traer por traer solo agrava el problema. Pero no traer a nadie cuando la necesidad es clara también es una forma de resignación. Mientras tanto, el entorno seguirá comparando, seguirá exigiendo, seguirá presionando. Es parte de ser el América. Y el club, históricamente, siempre ha sabido convivir con eso. La diferencia es que ahora tiene que demostrarlo otra vez. No con palabras, no con promesas, sino con hechos. Con partidos donde se vea un equipo más intenso, más unido, más comprometido. El Chivas, desde su vereda, tendrá que demostrar que sabe manejar el éxito inicial. Porque ganar también genera presión, expectativas, obligación. Y ahí es donde muchos proyectos sequen. El verdadero examen para ellos vendrá cuando no ganen, cuando el partido se les complique, cuando el entorno empiece a exigir más de la cuenta. Ahí se verá si este equipo está preparado para algo más grande. Cruz Azul seguirá en su propia lucha, tratando de encontrar ese punto de equilibrio que nunca termina de llegar, y otros equipos aprovecharán cualquier distracción de los grandes para sacar ventaja. Así funciona esta liga. Nadie regala nada, nadie espera a nadie. El fútbol mexicano, con todos sus problemas, sigue siendo un reflejo de nuestra forma de vivir el deporte. Apasionada, intensa, contradictoria. Un día estás arriba, al siguiente estás cuestionado. Y eso obliga a estar siempre alerta, siempre en movimiento. El que se duerme, pierde. El América está despierto, pero todavía aturdido. El golpe fue fuerte, inesperado, incómodo. Ahora toca ver si sabe levantarse, si sabe aprender, si sabe evolucionar, porque la historia le exige eso, y el presente no le permite otra cosa. Esta temporada será una prueba de carácter. Para el América, para Chivas, para Cruz Azul, para todos. Algunos saldrán fortalecidos, otros quedarán expuestos. Pero una cosa es segura, nadie va a pasar desapercibido. Y cada decisión, cada partido, cada detalle, contará. Seguiremos aquí, analizando, discutiendo, cuestionando. Porque este fútbol no se vive en silencio. Se vive con pasión, con crítica, con debate. Y mientras haya dudas, mientras haya crisis, mientras haya ilusión, siempre habrá algo más que decir. Y cuando decimos que siempre habrá algo más que decir es porque el fútbol mexicano nunca se queda quieto, nunca permite que una historia se cierre del todo. Siempre deja una puerta abierta para el giro inesperado. Hoy el América está en el centro de todas las miradas. Pero mañana puede ser otro porque así funciona esta liga. Porque así funciona la exigencia cuando el margen de error es mínimo y la paciencia es casi inexistente. Pero hay algo que distingue a los clubes grandes de los demás, y es la forma en la que reaccionan cuando todo parece ir cuesta arriba. El América ha construido su historia a base de reacciones. No siempre jugando bonito, no siempre siendo el favorito, pero casi siempre sabiendo responder cuando la presión era máxima. Por eso este momento genera tanta inquietud, porque todavía no se ve esa respuesta. Se ve intención, se ven ajustes, se ven discursos, pero no se ve un quiebre claro, un partido que marque el antes y el después. Y en un club como este, ese quiebre es necesario para cambiar la dinámica. El problema es que el calendario no te regala ese partido perfecto. No hay rival ideal para salir de una crisis. A veces toca reaccionar contra un equipo fuerte. A veces contra uno que se encierra, a veces en una cancha complicada. Y ahí es donde se mide la verdadera fortaleza mental. No importa si enfrentas al último de la tabla o al líder, importa cómo sales a jugar, cómo afrontas los primeros minutos. Cómo respondes al primer error o al primer golpe. La presión del entorno no va a disminuir. Al contrario, cada partido sin gol, cada empate sin ideas, cada derrota sin reacción, va a incrementar el ruido. Y aunque desde dentro se repita que no se escucha, que no se lee, que no se ve, la realidad es que todo eso permea. Los jugadores son humanos, sienten, dudan, se frustran. Por eso el rol del cuerpo técnico y de los líderes del vestidor es tan importante en estos momentos. Son ellos los que tienen que blindar al grupo, pero también exigirlo. Exigir no es gritar, no es señalar, no es castigar. Exigir es poner la vara donde debe estar. Recordar lo que significa vestir esa camiseta, recordar que nadie juega por decreto. Y eso aplica tanto para los que llegaron como refuerzos como para los que llevan años en el club. El América no puede permitirse jerarquías intocables en este momento. La competencia interna tiene que ser real, no simbólica. Uno de los grandes desafíos será gestionar la ansiedad, porque cuando un equipo entra en sequía goleadora, la ansiedad se apodera del juego. Se quiere resolver rápido, se fuerza la jugada, se pierde la paciencia. Y ahí es donde el equipo se parte.
se desordena y se vuelve más vulnerable. Recuperar la calma es clave, pero la calma no significa pasividad. Significa claridad para tomar mejores decisiones. El primer gol va a ser fundamental, no por el marcador, sino por lo que representa. Liberar presión, cambiar el ánimo, permitir que el equipo vuelva a jugar con menos peso en la cabeza. Pero ese gol no puede ser la única esperanza. Tiene que venir acompañado de una mejora en el funcionamiento, de una actitud distinta, de una sensación de control. Porque de lo contrario, será solo un alivio momentáneo, la liga seguirá avanzando y otros equipos seguirán sumando. Chivas tendrá que sostener su buen momento cuando llegue el desgaste. Cruz Azul tendrá que decidir si da el salto o se queda en la tibieza. Toluca, Monterrey, Tigres, todos estarán atentos a cualquier debilidad del resto. Nadie va a esperar a que el América se recupere. Eso también forma parte del desafío y mientras tanto, el aficionado seguirá exigiendo, criticando, pero también esperando. Porque el americanismo es así, duro, intenso, pero profundamente fiel. Puede enojarse, puede reclamar, pero siempre está ahí, esperando una señal, un gesto, una reacción que le devuelva la ilusión. Y esa ilusión, cuando vuelve, suele ser poderosa. Este torneo todavía tiene muchas páginas por escribir. Lo que hoy parece una crisis profunda, mañana puede convertirse en una anécdota si hay una reacción contundente. Pero para que eso ocurra, no basta con desearlo. Hay que trabajarlo, hay que decidirlo, hay que ejecutarlo. El fútbol no premia las intenciones, premia los hechos. El América está ante uno de esos momentos que definen temporadas y, a veces, definen proyectos. Puede salir fortalecido o puede quedar marcado. Todo dependerá de su capacidad para aceptar la realidad, corregir el rumbo y volver a competir con la fiereza que lo caracterizó durante décadas. Porque en este juego, la historia pesa, pero el presente manda. Y así seguiremos, atentos a cada jornada, a cada ajuste, a cada declaración, porque este fútbol, con todas sus luces y sombras, no deja de sorprendernos. Porque siempre hay algo más en juego. Porque siempre hay una historia nueva esperando ser contada. Y porque mientras el balón siga rodando, la conversación nunca se va a detener. Y en esa conversación interminable es donde la América tiene que aprender a convivir otra vez con la incomodidad. Porque la incomodidad también forma parte de crecer. Durante mucho tiempo, este equipo se acostumbró a dominar, a imponer, a resolver partidos, incluso cuando no jugaba bien. Hoy esa red de seguridad ya no está y eso obliga a mirar hacia adentro. Obliga a preguntarse quién eres cuando no ganas, qué haces cuando el plan no funciona y cómo reaccionas cuando el entorno deja de aplaudir. Hay algo que suele pasar en estos momentos y es la tentación de buscar soluciones mágicas. Un fichaje que lo cambie todo, un cambio de sistema radical, una alineación sorpresiva. A veces funciona, pero la mayoría de las veces no. Porque las crisis profundas rara vez se resuelven con atajos. Se resuelven con trabajo constante, con ajustes finos, con decisiones coherentes. Y sobre todo, con paciencia interna, aunque afuera no la haya, el América necesita reencontrarse con su esencia competitiva. No con la estética, no con el discurso, con la competencia. Volver a ganar duelos, volver a presionar con intensidad, volver a sentir que cada balón dividido importa. Esas cosas no salen en el resumen, no generan titulares, pero construyen equipos sólidos. Y hoy eso es lo que más se extraña en la cancha. También es momento de que los jugadores asuman su cuota de responsabilidad, porque el técnico puede plantear, la directiva puede planear, pero al final los partidos se juegan dentro del campo. Y hoy muchos futbolistas se están quedando a deber, no por falta de talento, sino por falta de determinación. Vestir esta camiseta implica aceptar esa exigencia diaria, incluso cuando las cosas no salen. Y eso es algo que no se puede negociar. El liderazgo interno será clave, no el liderazgo mediático, no el que sale a declarar después del partido, sino el que se ejerce en el vestidor, en el entrenamiento, en los momentos incómodos. Siempre hay jugadores que dan un paso al frente cuando el equipo lo necesita. El América necesita que esos líderes aparezcan ahora, no mañana. Mientras tanto, la narrativa externa seguirá construyéndose sola. Habrá quienes disfruten este momento, quienes lo exageren, quienes lo utilicen para burlarse. Es parte del juego. El América siempre ha generado amores y odios, y eso no va a cambiar. La diferencia es que hoy tiene que demostrar que sabe convivir con la crítica sin perder el rumbo. Chivas, inevitablemente, seguirá siendo el punto de comparación. Y eso también puede ser un estímulo, porque pocas cosas despiertan más al americanismo que ver al rival histórico en buen momento. Esa rivalidad ha definido épocas, ha marcado generaciones, y muchas veces de ahí nacieron reacciones memorables. El clásico no solo se juega en 90 minutos, se juega en el contexto. Y ese contexto hoy está cargado de tensión. Cruz Azul, por su parte, seguirá navegando entre la expectativa y la frustración. Un equipo que siempre parece estar a punto de dar el salto definitivo, pero que rara vez lo consolida. Y eso también es parte del paisaje de esta liga. Equipos con potencial, pero con dificultades para sostenerlo en el tiempo. El reto no es arrancar bien, es mantenerse.